tal, comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos a este corte de semana que ya hicimos el día miércoles, donde empezamos con las transmisiones de clases magnas. Y bueno, pues primero, gracias por asistir. Háganos saber que se ve bien la transmisión, que nos escuchan bien. Ya saben, pase lista. Ya estamos en nuestro salón de clases para tomar esta primera sesión del mes de marzo. Y bueno, pues hemos teniendo una seriación de temas. Empezamos en enero con el mes de liderazgo, febrero con laboratorio de datos, que bueno, lanzamos una trivia. Entonces, no sé si las preguntas estuvieron muy complicadas o no. Realmente elegimos a los que tenían la mayoría de las respuestas correctas. Si les falló una o dos, ya ahorita les digo quién ganó. Entonces, les vamos a pasar cuáles fueron las respuestas correctas. Pero háganos saber, miren, esta es una comunidad. Entonces, yo siempre recalco mucho eso. Todos los que estamos aquí conectados, los más de 10,000 seguidores que somos en la página de Clases Magna, pues estamos formando conocimiento. Entonces, los invito a que ustedes participen, nos dejen comentarios en la página, en la trivia, les gustan las dinámicas, qué prefieren que hagamos y también qué temas, ¿no? Ahorita ya hemos el seleccionado estos temas, van a tener muchas sorpresas en Clases Magna, pero lo mejor es que estamos construyendo conocimiento. Entonces, véanlo, que nos sumergimos cada semana, miércoles y jueves, en un mar de conocimiento y que ustedes como comunidad construyen olas de aprendizaje. Así es que síganse sumando, de verdad compartan estos valiosos temas, porque eso es lo que hacemos. Y eso es lo que ustedes como seguidores de Clases Magna hacen, son embajadores de conocimiento. Así es que ayúdenos a llegar a más personas. Bien, después de este anuncio parroquial, pues quienes tuvieron la mayor parte de las respuestas correctas en la trivia fue Mayra Portugal, Mauro Soria y Francisco Javier. Lo repito otra vez, Mireya Portugal, Mauro Soria y Francisco Javier. Entonces, díganos cuál es su matrícula para ponernos de acuerdo y entonces, ahora sí, darles lo que les prometimos, los premios. Y bueno, después de esta introducción, le damos la bienvenida a la maestra Yectibani Juárez. Hola, Alma, ¿cómo estás? Bien, gracias por asistir a la clase. Pues ella nos va a hablar sobre objetivos. Materializa lo que quieres, esta es la clase. Y porque así comenzamos este mes, el mes del Envision en Clases Magna, proyecta tu futuro y vamos a comenzar por lo primero, a plantearnos objetivos. Profesora, gracias. Como siempre. Hola, bienvenidos a esta clase magna que lleva por título Materializa lo que quieres. Mi nombre es Yectibani Juárez Muñoz y bueno, les recuerdo que como bien nos comentaron previamente, esta es una comunidad, por lo cual es muy importante su participación. Así que al final estaremos contestando algunas de sus preguntas en Facebook. Por favor, participen, háganos saber que están ahí. Nos gusta mucho poder atender estas dudas que tengan. Algo acerca de mí, pues yo soy licenciada en Psicología, posteriormente hice una maestría en Ciencias y en la actualidad estoy terminando mi doctorado igual en Psicología, todo esto en la UNAM. Y bueno, me gustaría iniciar esta plática con una brevísima cita de una persona a quien yo admiro mucho, Joe Strummer, que nos dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. A final de cuentas, es muy importante reconocer que nosotros en esta vida normalmente seguimos un camino. Y ese camino, si bien aún no está completamente claro, lo podemos ir visualizando. De manera que lo clave aquí es siempre preguntarnos justamente si donde estoy parada ahorita me ayuda a llegar al siguiente paso. Evidentemente no estamos en ese punto final, es algo que tenemos que ir construyendo, pero es muy importante ir reconociendo estos pasos que podemos ir dando justamente para acercarnos hacia lo que queremos lograr.
A mí me gusta mucho pensar en la vida justamente como un poco como que estamos navegando. Evidentemente cuando nosotros navegamos tenemos algunos factores que podemos reconocer. Por ejemplo, nosotros podemos navegar contracorriente, de manera que evidentemente pues estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte para ir hacia un lugar probablemente de donde veníamos. Justamente aquí la analogía es un poco como esas personas que les gusta mucho estar en el pasado o que buscan llegar a ese lugar en donde alguna vez hubo felicidad. No es malo, simplemente hay que reconocer que es un trabajo titánico porque evidentemente ya no estamos ahí, estamos en otra parte y como que queremos regresar a eso. La otra manera en la que podemos hacer las cosas es, por ejemplo, flotando. Y esto es flotando, dejándonos ir, simplemente siguiendo la corriente. Esta manera de vivir pues también es adecuada si ustedes si así lo quieren, si así lo desean, pero la realidad es que flotando pues no tenemos esta decisión o no tenemos esta capacidad de dirigirnos justamente hacia donde queremos. Evidentemente el flotar nos permite sobrevivir, pero a expensas de las decisiones de los demás. Lo que yo esperaría que ustedes y que pues la mayoría de la gente desee lograr es justamente navegar con dirección. ¿A qué llamamos navegar con dirección? Pues justamente lo que yo tengo ahí es una situación en la cual hay una corriente, evidentemente, que me está de alguna manera impulsando hacia algún lugar, y es como si yo tomara esa corriente a mi favor para poder lograr justamente lo que estoy buscando. En este sentido, entonces, nosotros cuando planteamos objetivos debemos de tener una serie de cosas en consideración. Número 1, quiero ir hacia un lugar atrás, ir a contracorriente. Quiero flotar, simplemente dejarme ir, y eso es una decisión válida, evidentemente tomando en cuenta que las decisiones de los demás me van a influir todo el tiempo. O bueno, lo quiero hacer con dirección, es decir, esto que estoy teniendo en este momento lo puedo potencializar, lo puedo utilizar y me puede ayudar a llegar a una mejor situación. Entonces, evidentemente, la pregunta aquí, ¿qué es un objetivo? Nosotros un objetivo casi siempre lo determinamos como una meta, un propósito o un fin. La realidad es que los objetivos nacen de algo muy claro que son los deseos. A mí lo que siempre me gusta decirles es que los deseos son casi estos como propósitos de año nuevo, por ejemplo, cuando uno se come una uva y es como deseo bajar de peso, por ejemplo, o deseo hacer más ejercicio. Y es válido porque es una idea que nosotros tenemos en nuestra mente. Sin embargo, la realidad es que los objetivos tienen que tener una planeación estratégica. Tenemos que reconocer qué es lo que queremos y sobre todo plantearnos cómo lo vamos a lograr. De otra manera, estos objetivos evidentemente se quedan en estos deseos casi de tener como a un genio en una botella y pedirle que nos conceda algo. Hay que reconocer que a pesar de que son metas, propósitos y fines, los únicos que tenemos el poder de materializarlos somos nosotros. En cuanto a las características, y justamente pues aquí viene la diferencia más grande entre tener, por ejemplo, un objetivo en términos de lo que pasa cuando estoy hablando de un deseo, a tener un objetivo como tal ya hecho en términos de lo que voy a hacer, cómo lo quiero lograr, etcétera, es justamente las características que lo definen. De alguna manera, cuando yo hago este objetivo en primera instancia explícito. ¿Qué quiere decir explícito? Que yo lo hago de alguna manera real. Justamente, y yo sé que a muchos nos ha pasado que de repente tenemos una idea que nos ronda la cabeza, que de repente digo, como que tengo intenciones de hacer algo, pero ni termino como de aterrizarlo, ni lo cuento, no lo escribo. Justamente en ese momento el objetivo es muy fácil que se diluya. ¿Por qué? Porque se queda en una idea. Entonces vamos a hacer nuestros objetivos explícitos y sobre todo yo les recomiendo mucho que escriban este objetivo. Porque muchas veces pasa que cuando yo tengo el objetivo en mente parece muy claro y parece muy real y parece algo muy, muy factible. Sin embargo, cuando yo lo llevo al papel, se van a dar cuenta que hay cosas que faltan de determinar y sobre todo con algunas de las situaciones que les voy a contar más adelante, nos vamos a dar cuenta que hay fallas en nuestro plan original y que tenemos que hacer una planeación justamente para poder cambiar esta situación. Además, es muy importante que nuestro objetivo evidentemente sea preciso. Muchas veces nos pasa que decimos un objetivo general y está bien porque ese objetivo general de alguna manera va a ser como una línea gruesa de trabajo, una línea amplia, una línea que de alguna manera nos va a ayudar a tomar un primer impulso. Sin embargo, si yo no le doy precisión a ese objetivo, lo que va a pasar es que evidentemente voy a terminar haciendo cualquier cosa
que se parezca. Entonces, entre más preciso sea mi objetivo, evidentemente me va a ayudar a tener una línea de trabajo mucho más clara. Posteriormente, el objetivo tiene que ser significativo y aquí sí quiero ser muy específica. Normalmente, cuando nosotros planteamos un objetivo, yo esperaría que es porque yo lo quiero hacer. Evidentemente, y nos pasa seguido, esos objetivos de repente los tomamos como un poco prestados porque de repente alguien nos dijo, alguien nos metió la idea. Por ejemplo, voy al gimnasio porque mi amigo me dijo que me inscribiera con él, etc. Evidentemente, este objetivo, de alguna manera, es muy fácil que yo lo deje. ¿Por qué? Porque no es algo que implica algo para mí, o sea, voy porque la otra persona va y si la otra persona no va al gimnasio, por ejemplo, entonces ya no voy yo. O bueno, me metí a la clase de tal cosa porque mi mamá, mi papá o quien sea me lo pidió, pero no es algo que yo quiera hacer. Evidentemente, entiendo perfectamente que los tiempos en los que estamos a veces no nos permiten hacer el 100% de las cosas que nosotros desearíamos ser. Lo que siempre indico aquí, y sobre todo creo que es una muy buena idea, es, por ejemplo, si ese objetivo no es significativo directamente, trato de hacerlo significativo. Justamente trato de llevarlo a un punto en donde realmente a mí me parezca algo importante, ¿no? Probablemente no desee 100% estudiar ese curso, pero tal vez ese curso me acerca a un lugar que justamente, como decíamos en la frase inicial, me va a llevar más cerca del lugar en donde quiero estar. Entonces, siempre tratemos de ver justamente las cosas positivas que podemos obtener de esta corriente que nos está llevando en este punto. Además, es muy importante que el objetivo, por favor, esté definido en el tiempo. Cuando nosotros pensamos en lo que hacemos en nuestro día a día, muchas veces dejamos las cosas muy libres. Yo tampoco les pido que tengan una temporalidad así exacta, de que si no lo termino en 2 años, 2 meses, ya, bye, ¿no? O sea, no necesariamente es esta situación. Nosotros podemos ser flexibles, pero sí hay que darle un plazo, porque seguramente les ha pasado, a todos nos ha pasado que de repente decimos, sí, voy a hacer X, voy a hacer y de repente pasa y pasa y pasa el tiempo y de repente ya no lo hacemos, lo dejamos, porque justamente no tenemos esa presión de alguna manera de terminarlo en cierto tiempo. Además, es muy importante que nuestros objetivos sean alcanzables. Y justamente aquí también quiero hacer un paréntesis, porque alcanzable no quiere decir que voy a hacer el mínimo esfuerzo. Evidentemente, si nosotros hacemos el mínimo esfuerzo, vamos a obtener resultados que sean acordes a ese esfuerzo. Justamente aquí lo importante es exigirnos sin matarnos completamente, ¿no? Justamente hay que encontrar ese balance en donde evidentemente voy a tener una situación de ir creciendo, pero sin llegar a ese punto de frustrarme, sin que sea exhaustivo, porque evidentemente también es muy fácil que deje estos objetivos. Finalmente, una de las cosas que también es súper importante y por favor hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tener un punto de observación, es decir, algo que sea medible, algo que yo pueda medir como resultado. ¿Por qué? Porque finalmente quiero saber que voy avanzando. ¿Qué pasa si no tengo un pre y un post, es decir, una medición previa, algo en qué basarme y algo en lo que después puedo comparar mis resultados? Evidentemente va a parecer que no estoy haciendo un cambio y no es el caso. Muchas veces simplemente no elegimos la manera adecuada de ver esos cambios. Entonces, traten de que ese objetivo evidentemente sea observable. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de peso es muy fácil, ¿no? Te subes a la báscula, etcétera. En el caso de sus calificaciones, en el caso de muchos objetivos que ustedes tienen, tendrán que ir buscando justamente la manera de que esto sea observable para que ustedes sepan y puedan ir ajustando justamente qué es lo que quieren ir haciendo después de esta situación. En este momento, justamente antes de continuar, es muy importante siempre que se regalen un tiempo a solas y piensen qué es lo que realmente quieren. Independientemente de lo que estén haciendo, se van a dar cuenta que esto ayuda mucho a establecer objetivos que realmente sean significativos para nosotros. Es muy importante que independientemente del punto en el que estén ahorita, justamente tomar un momento de calma y justamente estoy regresando a la situación de las corrientes. A veces nos dejamos llevar y no nos damos tiempo de parar y preguntarnos si realmente estamos llegando al lugar donde queremos ir. Entonces, bien importante, regálense este tiempo a solas y piensen qué es lo que realmente quieren. Justamente las preguntas que ustedes se pueden hacer es, por ejemplo, ¿qué deseo hacer en la vida? O sea, en general, independientemente de dónde estoy, independientemente de mi situación actual, ¿qué es lo que deseo hacer en la vida?
Por ejemplo, otra de las cuestiones que nos pueden ayudar a justamente llegar a estos objetivos muy claros es qué es aquello que si pienso me produce gran emoción. Evidentemente en este punto nosotros iremos encontrando justamente estas cosas o estos móviles, estos motivos que nos van a ayudar a dar estos objetivos mucho más adecuados. Otra de las cosas que podemos hacer es preguntarnos qué es aquello que siempre he querido hacer y hasta la fecha no he hecho. Todos seguramente por ahí tenemos algún plan que de repente se nos quedó en algún punto, ya no lo concluimos, pero nunca es tarde, finalmente con los objetivos adecuados y con la planeación adecuada lo podemos lograr. Otra de las cosas que sirve mucho hacer en este punto de plantear objetivos es preguntarnos cuáles son mis talentos y qué es lo que mejor sé hacer. Evidentemente yo por ahí alguna vez comentaba, tal vez a ustedes les gusta mucho alguna actividad particular y ustedes quisieran ser, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento. Pero evidentemente si su talento no les permite estar directamente ahí, no pasa nada, lo podemos reformular, podemos cambiar ese objetivo de manera que, bueno, pues no puedo ser deportista de alto rendimiento, pero ¿qué tal que puedo escribir acerca del deporte o tomar fotografías del deporte? Justamente la situación es tratar de tener la mayor cantidad de información disponible acerca de lo que me gusta, acerca de lo que sé hacer para trazar un objetivo mucho más acorde con esto. Evidentemente, si nosotros hacemos esto, es una transformación del pensamiento. No es que directamente lo vaya a hacer, pero puedo encontrar otras maneras y justamente vamos a hablar un poco más de eso un poco más adelante. Entonces, espero que ya se hayan regalado estos segundos, que hayan podido ir contestando estas preguntas. Si no, no se preocupen, tómense el tiempo posteriormente, pero por favor háganlo, dense este tiempo, considérense a ustedes mismos finalmente, como ya les dije, independientemente de lo que estén haciendo en este momento, a lo que se dediquen, tratemos de tener siempre muy en cuenta qué es esto que realmente queremos hacer o hacia dónde nos estamos dirigiendo. Se vale parar. Lo que no se vale es abandonar. Entonces justamente podemos hacer esta pausa, podemos parar y después continuar, retomar, reformular, pero justamente ya con la cabeza mucho más clara acerca del objetivo que me quiero plantear. Cuando nosotros justamente entonces estamos hablando de estos objetivos, pues lo más importante primero es identificar el sueño, lo que quiero hacer, así ese deseo que hablábamos al principio que casi es como pedir, aventar una moneda, por ejemplo, un pozo y pedir un deseo, pues así, eso que es mi sueño. Posteriormente, tengo que aprender a plantear mis objetivos. Evidentemente, las características, pues ya se las dije previamente, nosotros planteamos este objetivo, le damos un significado, le damos esta precisión, esta temporalidad, y además nosotros también podemos buscar saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que puedo hacer acerca de ese objetivo o qué me hace falta. Justamente en este punto me gustaría hablarles acerca de una técnica particular que a mí me gusta mucho para abordar este tipo de situaciones. Ya les hablaba un poco de que cuando nosotros nos planteamos un objetivo, de repente el objetivo pues suena muy bien, ¿no? O sea, en principio uno dice, sí, claro, yo quiero, por ejemplo, en su caso, entrar a la licenciatura universitaria. Pero a veces lo que nos hace falta es justamente identificar cuáles son las áreas en las que podríamos mejorar o las áreas en las cuales necesitamos una ayuda extra. Justamente existe algo que se llama la técnica de árboles. En la técnica de árboles lo que yo hago es justamente visualizar tanto al problema como a la solución, incluyendo el objetivo, como un gran árbol. Entonces justamente lo que hago es que el árbol representa tanto esta situación en donde, por ejemplo, en las raíces yo puedo tener evidentemente las causas, por ejemplo, del problema. En la parte intermedia tendría el problema como tal y finalmente puedo visualizar a esas ramas y esas distintas ramificaciones justamente como esta parte en donde qué es lo que me está causando el tener este problema. Justamente, como ya les hablaba, pues nosotros podemos traducir este árbol que tenemos aquí pintado, que es el árbol como tal de la ilustración, nuevamente teniendo en cuenta las raíces, las partes principales, las raíces, el tronco y estas ramas, lo podemos traducir en estos dos árboles, que son el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Justamente cuando nosotros hablamos del problema, pues tenemos el problema central, que es algo que ya identificamos. Probablemente cuando ustedes iniciaron
en esta licenciatura, por ejemplo, en su camino universitario, detectaron algún problema. Por ejemplo, alguna falta de conocimiento, algún problema acerca, por ejemplo, de su estabilidad económica, una posible necesidad de mejora en su situación actual, etcétera. Y justamente eso lo tradujeron en un objetivo directamente, que pues, después de hacer un análisis dijeron, pues la manera en la que yo puedo solucionar esto es entrando, por ejemplo, a la universidad. Se vale y es totalmente adecuado, pero a veces lo que nos ayuda mucho, además de identificar directamente este problema y el objetivo, es conocer cuáles son las causas y los efectos de ese problema, porque nos ayuda a ponernos en perspectiva. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de que yo tenga una situación o que mi situación no sea la mejor? Pues evidentemente hay una serie de cosas que lo están ocasionando, y si yo aprendo a identificar cada una de estas causas, yo no simplemente lo sé, sino que lo puedo convertir en medios, es decir, voy a cambiar esa situación que me está ocasionando el problema en una situación en donde la voy a ir resolviendo uno a uno, y puedo poner distintos subobjetivos o objetivos específicos que me van a ir ayudando a abonar a esa causa general que es el objetivo en sí. Si además de alguna manera yo reconozco que ese problema actual me está llevando a ciertos efectos, es decir, me está generando, por ejemplo, malestar en el trabajo, malestar con mi familia, malestar conmigo mismo, pues justamente también voy a reconocer que ese objetivo que me estoy planteando se va a convertir en ciertos fines, por ejemplo, mejorar mi situación económica, de alguna manera tener más tiempo para mí, tener más tiempo para mi familia, yo qué sé. Esto evidentemente depende del problema que nos estemos planteando y el objetivo asociado a él. Evidentemente, si se dan cuenta, es un proceso que tiene mucho más parte como de pensarse que lo que es normalmente decir voy a empezar tal cosa. En realidad esto nos ayuda mucho porque sobre todo se utiliza mucho para la parte empresarial, pero si nosotros lo logramos bajar también a nuestro día a día, se van a dar cuenta que nos va a dar muchas más herramientas justamente para poder atacar estos problemas que estamos encontrando en nuestro día a día. Justamente existen algunos pasos que podemos llevar a cabo. Evidentemente, cuando hablamos del árbol de problemas, pues nosotros estamos hablando de otra ruta en particular que tiene que ver con la identificación del problema central, es decir, como les decía, por ejemplo, bajo nivel educativo en los estudiantes de la Ciudad de México, por decir algo. ¿Qué causas podemos asociar a eso? Pues evidentemente la deserción, por ejemplo, que no hay suficientes lugares para poder estudiar, y los efectos que tenemos pues evidentemente no solo tienen que ver con el ámbito educativo, se pueden ver en el ámbito social, en el ámbito evidentemente laboral, etcétera. Justamente aquí lo que les tocaría a ustedes hacer para poder plantearse un objetivo es reconocer cuál es el problema central. Finalmente lo que buscamos es reconocer este problema central y cuáles son las causas que de alguna manera me están abonando a este problema, y evidentemente saber cuáles son los efectos, es decir, de alguna manera es como qué estoy perdiendo cuando yo tengo este problema enfrente, cuando no lo estoy solucionando y cuando no lo estoy atacando de manera adecuada. Una vez que nosotros hacemos todo ese análisis, entonces viene la parte de justamente cómo plantearnos los objetivos. Los objetivos o este árbol de objetivos, evidentemente la primera parte, la más lógica, es definir el objetivo. Posteriormente tenemos que hacer, ahí hay un error, es verificación de fines, en donde justamente tengo que saber a dónde me va a llevar este objetivo. Cuando nosotros verificamos estos fines, le vamos a dar un significado aún mucho mayor, porque justamente voy a reconocer que el hacer este cambio, que el hacer esta nueva modificación me va a llevar a un lugar mucho mejor, y que justamente eso me va a ayudar a que el objetivo se haga mucho más fuerte. Posteriormente nos toca hacer una lluvia de medios. Evidentemente no solo, voy a hacer tal objetivo, sino cómo lo voy a lograr. Y finalmente hay algo muy interesante de lo que les quiero hablar, que es la generación de alternativas. Entonces, para iniciar, en cuanto a la definición del objetivo, es justamente en este árbol de problemas que ustedes van a ir solucionando
aunque ustedes pueden ir solucionando, es muy importante revisar cada problema y convertirlo en un objetivo. Nosotros en nuestra vida, pues es difícil que tengamos un solo objetivo. Puede ser un objetivo muy general, por ejemplo, que es mejorar mi calidad de vida. Pero evidentemente va a haber muchos problemas asociados a este. Por ejemplo, mi calidad de vida no solo es así como general, sino, por ejemplo, dormir mejor, comer mejor, hacer un poco de ejercicio, leer más. Evidentemente, entonces, cada uno de esos pequeños problemas se tiene que convertir en un objetivo. Y justamente lo que tengo que hacer es convertir ese problema y transformarlo a un estado positivo. Por ejemplo, una mala conducta de dormir la tengo que traducir en objetivo, pues entonces una buena conducta de dormir, por ejemplo, dormirme temprano, dormir mis 8 horas, etcétera, ¿no? Justamente hay que aprender a que esos problemas, una vez ya definidos, también nos sirven justamente porque yo directamente los puedo transformar a este estado positivo que me va a llevar a hacerlos justamente un objetivo como tal. Posteriormente, como ya les decía, otra de las cosas que es muy importante es verificar los fines. ¿Qué puedo obtener si logro este objetivo? Evidentemente, y aquí casi siempre cuando yo les pregunto a los alumnos en alguno de los talleres que doy, les digo, a ver, tú estás aquí en la universidad porque quieres estudiar una licenciatura universitaria y ese es tu objetivo general. Pero específicamente, ¿qué quieres lograr con esto? Y vienen toda la cantidad de preguntas, ¿no? Pues quiero tener un mejor puesto en mi trabajo, quiero tener mejores oportunidades para poder aspirar a otro puesto laboral, evidentemente quiero conocer más acerca de eso. Justamente cuando nosotros hacemos este ejercicio, nos damos cuenta que el objetivo en sí mismo toma muchísimo más valor, porque no es simplemente quiero hacer el cambio, sino quiero hacer el cambio porque evidentemente me va a traer muchos beneficios y justamente los voy a ir enlistando, o sea, no simplemente es plantearlos y ya, sino que los voy a ir enlistando uno a uno, de manera que esto me va a ayudar a tener estas líneas de trabajo que evidentemente me van a ayudar a mantenerme en el camino. Justamente siempre que me preguntan, ¿no? Oye, pues es que sí, el objetivo está muy bien en papel, pero ¿cómo lo llevo a cabo en mi día a día? Pues justamente así, verificando los fines, recordando por qué lo estoy haciendo, a dónde me va a llevar y por qué es muy importante que no lo deje de hacer. Justamente cuando nosotros obtenemos también esta parte, nos damos cuenta que justamente es por nuestro bien. Evidentemente cuesta trabajo, yo no les digo que no. El hecho de plantearse un objetivo implica cambios en nuestra vida diaria, implica algunos esfuerzos, algunos sacrificios, entre comillas, y que justamente de repente son los que nos quitan un poco de ese camino, ¿no? Uno dice, no, es que, híjole, qué flojera, mejor ya no me paro todos los días a las 6 de la mañana para correr, mejor me quedo en mi cama. Pero si nosotros tenemos estos fines muy concretos, los tenemos muy presentes, nos van a ayudar a seguir en ese camino. Finalmente, bueno, otra de las cosas que es muy importante hacer es esta parte de la lluvia de medios. Nuevamente, nos preguntamos, pues sí, el objetivo ahí grande está muy bonito y yo quiero, por ejemplo, como les decía, no terminar mi licenciatura universitaria. Pero a veces, justamente, y siempre les digo a mis alumnos, de repente es como el deseo, ¿no? O sea, sí, yo quiero terminar, pero ¿qué estás dispuesto a dar? Finalmente ya sabes que te va a servir para algo, que vas a obtener muchos beneficios de ello, pero es casi como una onda muy de idealización. A mí lo que me interesa es justamente esta parte de la lluvia de medios, porque voy a tener una serie de herramientas en donde además de esto me van a decir cómo puedo lograr ese objetivo. Ya no nada más va a ser quiero hacer esto o quiero hacer aquello, sino voy a tener rutas específicas de trabajo que justamente me van a ayudar a llegar a mi objetivo general. Justamente el cómo puedo lograr el objetivo se traduce en objetivos específicos. Por ejemplo, yo siempre les digo, sí, pues tú quieres terminar la licenciatura porque te vas a buscar un mejor puesto laboral, pero en eso estamos pensando de aquí a 2 o 3 años más o menos que terminemos una licenciatura universitaria. Lo que yo siempre les pregunto, específicamente, ¿qué estás planeando hacer en el corto plazo, ya a partir de mañana? Evidentemente, esto cambia la perspectiva y justamente nos ayuda a saber cuáles van a ser mis medios. En este punto podemos hacer una lista amplia, ¿no? Por ejemplo, voy a dar tiempo a mis clases, voy a hacer ciertas concesiones, voy a tomar mis open class, yo qué sé. Justamente, de esta manera nosotros nos reunimos una buena cantidad de medios que a final de cuentas me van a ayudar a llegar a ese objetivo
general. Finalmente, aquí es muy importante saber que entre más medios podamos encontrar, mucho mejor. No importa si de repente me paso, si son muchísimos. Poco a poco puedo ir haciendo una eliminación de los objetivos específicos y necesarios, pero entre más herramientas tenga, es mucho más fácil que yo llegue justamente a una mejor conclusión de este objetivo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que valernos de todo, desde nuestra familia, amigos, el mismo entorno, todo lo que podamos tener a nuestro favor nos va a ayudar justamente a lograr estos objetivos. Ahora sí, finalmente viene la generación de alternativas, en donde evidentemente nosotros, y aquí hay que ser muy certeros, nosotros normalmente tenemos en nuestra mente un camino trazado. Justamente por eso cuando les hablaba de la lluvia de medios les decía entre más mejor. Y es que justamente nosotros a veces dentro del proceso, es decir, dentro de nuestro planteamiento del objetivo, de repente nos encontramos con una pared. ¿Y qué pasa? Si yo no tengo los suficientes medios, si yo no tengo las suficientes ideas, pues evidentemente me voy a dar de topes, porque entonces ya es como si algo no salió bien, o sea, si el plan A no salió y no tengo plan B, no tengo plan C y mucho menos Z, pues evidentemente me voy a quedar parado. Y no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es tener una amplitud, lo más posible, lo más amplio. Piensen en todo lo que les pueda ayudar para conseguir ese objetivo. Probablemente de primera instancia no se queden con esa opción porque puede ser que sea un poco más complicado o que sea la versión como más lejana, pero no la descarten del todo. Tengan esas alternativas siempre con ustedes porque en algún punto los pueden sacar de estos baches. Entonces justamente, no porque nosotros vayamos a hacer este árbol y ya ahí, ¿no? O sea, no está escrito sobre piedra. Finalmente nosotros identificamos el problema, tenemos una serie de ideas que nos pueden ayudar, medios, que nos van a llevar a los fines. Sin embargo, eso no quiere decir que si de repente algo no funciona, pues entonces ya no funciona nada y lo voy a tirar. Lo que es muy importante es reconocer alternativas. Por ejemplo, si no puedo organizar mi tiempo de lunes a viernes, pues probablemente lo puedo hacer el fin de semana. Evidentemente eso implica otras cosas, implica otros medios, implica otras situaciones que voy a tener que hacer, pero no pasa nada. Lo importante es reconocer alternativas, cosas que justamente nos ayuden a modificar y acercarnos a este objetivo. Una de las cosas que funciona mucho, sobre todo para esta de la generación de alternativas, es algo que conocemos como el diseño idealizado. Nosotros normalmente cuando identificamos un problema, y esto es muy común, lo hacemos bajo el precepto que tenemos en la actualidad de lo que conocemos de nuestro medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si a uno le pregunta a alguien en cuanto a movilidad en las ciudades, pues nos va a decir, no, pues es que así es porque así siempre ha sido y así siempre va a ser. Sí, en realidad las cosas tienen un orden, pero alguien llamado Russelakov hace varios años determinó algo que justamente nos ayuda a romper de repente estos paradigmas. Justamente el diseño idealizado está enfocado a un sistema ideal. Evidentemente aquí lo que se nos pide hacer es, imagínate que tú quieres construir algo nuevo que nunca se ha visto, y es totalmente ideal. O sea, olvídate de prácticamente todo lo que se ha hecho hasta ahorita, piensa en algo completamente novedoso. Evidentemente lo que estamos pidiendo aquí es un ejercicio de imaginación enorme y que no tenga ninguna restricción prácticamente. Evidentemente suena un poco fuera de contexto porque nosotros estamos acostumbrados a tener como una ventana de pensamiento, pero se van a dar cuenta que si nosotros logramos hacer esto, nuestras capacidades van a crecer mucho más, porque no solo nos estamos fijando en lo que tengo ahorita, sino en las posibilidades múltiples de todo lo que puede ser. Normalmente lo que hacemos, por ejemplo, para poder lograr hacer este sistema ideal, es primero reconocer el listado de deficiencias. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que están mal, por ejemplo, en el sistema de movilidad actual? Evidentemente, este listado de deficiencias está regido por nuestro lóbulo izquierdo del cerebro, en donde pues es súper lógico, es cerrado, secuencial, deductivo, porque finalmente de alguna manera nos han enseñado que las cosas son así todo el tiempo, es de esta manera y por lo tanto yo lo debo hacer así en consecuencia. Evidentemente, este sistema nos ayuda justamente para ir por nuestro día a día. Sin embargo, cuando nosotros estamos pensando en alternativas, pues no nos funciona tanto, porque justamente el hecho de que sea lógico, que sea cerrado y secuencial, nos lleva siempre a la misma solución, de manera que no podemos ver más allá.
Es un poco como la analogía de pensar fuera de la caja. Entonces, justamente este listado de deficiencias nos ayuda para reconocer cuáles son justamente las cosas que tenemos que cambiar. Mientras que el sistema ideal, justamente esto que les digo de la imaginación y la creatividad, pues está más regido por el otro hemisferio, el lado derecho, el lado que es creativo, el lado que es musical, el lado que es muy abierto, que es muy multidireccional e inductivo. Evidentemente, cuando nosotros hacemos este ejercicio, seguramente ahorita les va a costar trabajo porque es complicado salirnos como de la caja, pero si ustedes lo empiezan a hacer, se van a dar cuenta que van a encontrar muchas soluciones que pueden ser mucho mejor de lo que se haría con este sistema lógico, cerrado, secuencial y deductivo, si lo hacemos con este creativo, abierto, multidireccional e inductivo. Simplemente piensen en el siguiente ejemplo. Hace muchos años, no sé si a todos les tocó, a mí me tocó todavía tener un teléfono de estos que eran como de ruedita, en donde marcabas. Entonces, evidentemente, pues en ese listado de deficiencias, por así decirlo, nosotros teníamos un sistema que funcionaba así porque era lo mejor que podíamos tener en ese momento. Imagínense que nadie hubiera pensado fuera de la caja, que nadie hubiera buscado otra alternativa, que nadie se hubiera propuesto hacer un teléfono mejor. Entonces, justamente a alguien se le ocurrió, mediante este sistema ideal, pensar que ese teléfono, o sea, no importa lo que tengo ahorita, evidentemente ese teléfono tenía que estar conectado, ese teléfono estaba fijo, no lo podía llevar. Quitemos todo eso y vámonos al sistema ideal. Entonces me propongo un sistema ideal en donde yo quiero un teléfono que se pueda utilizar desde cualquier lado, que no necesite de estar como conectado directamente, por ejemplo, que tenga una cámara integrada, que tenga la capacidad de reconocer quién me está marcando, que tenga la capacidad, por ejemplo, de guardar una agenda telefónica. Si nosotros nos damos cuenta, poco a poco ese teléfono se fue desarrollando, pero justamente esto se hizo a través de sistemas ideales, de personas que pensaron fuera de esta cajita chiquita y se fueron justamente a este punto mucho más amplio, en donde seguramente ustedes también, si empiezan a entrenarse, si empiezan a ser más creativos, abiertos, multidireccionales, inductivos, si empiezan a hacer toda esta situación de generar la mayor cantidad de alternativas posibles, van a encontrar mucho mejor solución a sus objetivos. Lo importante es que no nos cerremos, o sea, no es cerrarse, sino más bien tratar de expandir, y se van a dar cuenta que con esta generación de alternativas vamos a llegar a un lugar mucho mejor, en donde evidentemente vamos a tener justamente muchos más medios de los que esperábamos originalmente. Entonces los invito a que hagan este ejercicio poco a poco. Para bajar un poco ya en términos del papel, lo que les decía hace rato, ¿no? Yo les hablaba de este árbol, les hablaba de estas capacidades que nosotros tenemos, pues justamente regresando a cómo hacer un árbol de problemas, pues lo tenemos en pantalla, en donde justamente nosotros tenemos este árbol que está representado por sus raíces, el tronco, y también tiene sus ramificaciones, en donde siempre vamos a reconocer el problema central, por ejemplo, en el tronco. En este caso, el ejemplo es acerca del bajo rendimiento escolar. Justamente si nosotros nos ponemos a ver cuáles son las causas, pues podemos encontrar muchísimas causas, ¿no? Hay gente que las tiene muy bien definidas, hay otros que les cuesta un poco más de trabajo, pero con un poco de perseveración, de pensar un poquito, se van a dar cuenta que estas causas siempre están muy bien definidas para cualquier problema que ustedes quieran poner ahí. Les recuerdo que este es un ejemplo, ustedes pueden llenar este árbol con cualquier situación que ustedes consideren adecuada. Entonces, por ejemplo, en este caso, las causas del bajo rendimiento escolar pues puede ser la falta de planificación del estudio. Finalmente, si yo no reviso cuál es la cantidad que tengo, por ejemplo, de material por revisar, pues evidentemente me puedo confiar y tal vez algo que yo pensaba leer en un día me tome 2 o 3 días, y pues evidentemente esto hace que yo tenga una falta de planificación y que por lo tanto pueda obtener bajo rendimiento escolar. Otra de las cosas que resulta ser muy común es que, por ejemplo, tengamos un lugar de estudio inadecuado. Si yo, en vez de tener un lugar de estudio con poco ruido, un lugar de estudio con lo que necesito, tengo un lugar ruidoso en donde tengo que andar buscando las cosas, pues evidentemente tampoco voy a tener el resultado esperado, sino que más bien se me va a convertir en este problema. Y también puede ser que tenga una deficiencia en el método de estudio. Aquí hay gente que es muy buena estudiando y hay otros que nos cuesta un poco más de trabajo, entonces si yo no reconozco esa deficiencia, pues evidentemente ni siquiera voy a tener una solución. Si además de esto
yo evidentemente le doy esta parte de los efectos, en donde ese bajo rendimiento escolar, pues no nada más es tener el bajo rendimiento escolar, sino no estoy entendiendo bien los temas, evidentemente no estoy logrando el nivel de conocimiento que necesito, además tengo bajas calificaciones, con inclusive posibilidades por ahí de no pasar la materia, y evidentemente esto me genera estrés. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo un árbol completo que me ayuda a identificar todas las situaciones de este problema. Pero bueno, con lo que vimos, sabemos ya que nosotros podemos hacer un cambio importante, en donde justamente este árbol de problemas se puede convertir en un árbol de objetivos, en donde justamente el problema se convierte en el objetivo, las causas en los medios y los efectos en los fines. Finalmente, si yo lo que busco, y aquí siempre el objetivo va redactado de manera positiva, lo que busco es mejorar mi rendimiento escolar, entonces, pues justamente de estas mismas causas puedo derivar medios. Puedo entonces planificar mis horarios de estudio, planificar el estudio en sí, mejorar el lugar de estudio haciéndolo un lugar de estudio adecuado y justamente buscar un buen método de estudio, pues todos estos medios, inclusive aquí puedo ir desglosando, ¿no? Por ejemplo, planificar estudios entre semana, fin de semana, el lugar de estudio, por ejemplo, algún día puedo ir a la biblioteca, otro día me puedo acercar a uno de los espacios UTEL que tenemos disponibles para ustedes, mejorar mi método de estudio, puedo ir buscando qué tipo de estudio me acomoda más. Evidentemente, yo espero que todos estos medios me lleven justamente a mejorar mi rendimiento escolar. Y nuevamente, los fines nos ponen en perspectiva de lo que puedo lograr. Si evidentemente llego a esta buena consecución de mi objetivo, evidentemente voy a comprender los temas, lo cual no solamente es comprender los temas, sino que inclusive de aquí puedo desarrollar otro subfin, que es, evidentemente, si comprendo mejor los temas, los puedo aplicar de mucho mejor manera en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Tengo buenas calificaciones, evidentemente esto también a veces afecta a la inserción laboral. Y voy a tener mucha confianza en mí mismo, porque me está yendo bien, porque lo estoy logrando. Y esto también va a tener, evidentemente, subfines que me van a ayudar a darle mucho más peso. Si nos damos cuenta, es un ejemplo. Y ustedes lo podrían llevar prácticamente a cualquier situación que tengan, inclusive si están buscando emprender algo, pueden solucionar un problema, por ejemplo, si quieren resolver algo de tecnologías de la información, si hay una deficiencia, por ejemplo, en un sistema en particular, o por ejemplo en la asistencia al trabajo, en la asistencia escolar. Nosotros podemos solucionar de la misma manera a través de este árbol de problemas, identificando las causas y los efectos, y sobre todo nos sirve evidentemente para poder dar un mejor objetivo y que nos va a ayudar evidentemente a tener todas las herramientas, vamos a tener todas las herramientas y vamos a tener la motivación intrínseca a través de los fines, porque justamente vamos a entender que esto nos va a llevar a un mejor lugar. No sé si tengan dudas o comentarios del foro. ¿Qué tal, profesora? Sí, gracias. Pues sí tenemos dudas, comentarios de los alumnos, que ahorita nos lo van a poner en pantalla. Claro. Dice Jonathan que cómo puede comenzar a lograr sus metas si es menor de edad. Esa es una pregunta bastante interesante, Jonathan. Me imagino que sobre todo nos habla como un poco en esta parte como financiera. Evidentemente los menores de edad no pueden trabajar a menos de que tengan permiso. Justamente hay, yo creo que distintas metas, ¿no? O sea, sobre todo hay que tener en cuenta este árbol de medios. Dentro de tus medios evidentemente deberás considerar esta parte en donde tienes esta situación, pero por ejemplo, permisos de tus padres, alguna otra actividad, por ejemplo, tomar cursos, irte preparando. No necesariamente tienes que ver el resultado ahorita, es a veces un poco lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Que el resultado no es inmediato, pero puedes ir empezando a hacer cosas que van a ir abonando, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres tener un objetivo particular de inserción laboral pronta, pues por ejemplo hay cursos de Excel, hay cursos de distintas cosas que te van a ayudar a tener muchas más herramientas que otras personas que seguramente no lo han visualizado tan adelante. Yo sé que ser menor de edad a veces es un poco complicado, pues porque todavía no tenemos esa posibilidad de decidir completamente, pero sí podemos ir haciendo cosas que nos van a acercar justamente a lo que queremos lograr. Claro, además, si me permite, profesora, bueno, Jonathan
tienes una gran ventaja. Estás en esta construcción, estás muy joven y no sé si a ti te pasa, Yekti, para mí así de, si esto yo lo hubiera sabido a los 18, Justamente. a los 17 años, créeme que tienes un gran camino por recorrer y más allá de verlo como, ay, me es difícil por conseguir empleo, lo que tenemos hoy como sociedad inclusiva, que somos más abiertos, puedes empezar a tú hacer un proyecto. Por eso era lo que decía la profesora, hay que estar un tiempo a solas con nosotros para empezar a definir qué queremos. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Plantéate ese objetivo y por supuesto la gratificación no es inmediata para nada, créeme que tienes que practicar y practicar y practicar, pero espacios como estos es donde vas a obtener conocimiento y después la tarea, ya que es donde uno se esfuerza, es trabajar, usar y practicar y practicar. Entonces, mira, es una gran ventaja, como decían ahí, dice, no lo veo como un problema, sino como un desafío, Osvaldo Torres, y efectivamente, ¿no? O sea, cambiar esta palabra como por desafíos que emprendemos, ¿no? ¿Qué más, profesora? Sí, justamente en esta parte que nos decían, no es tanto un problema, realmente es una terminología coloquial, porque todos identificamos problemas, pero justamente sí nos funciona mucho decir, no es como tal un problema, porque el problema es cuando todavía no lo soluciono. Si ya estoy trabajando en ello, evidentemente se convierte en este desafío y es lo que es importante aprender a hacer. No solo quedarnos con tengo este problema, sino como aprender a decir qué es lo que voy a hacer para poder solucionarlo, qué es lo que me estoy planteando para poder llegar a este punto. Claro, Osvaldo Torres precisamente nos decía que le resulta más fácil preguntarse qué prefiero, para qué quiero lograr mi objetivo en vez de por qué, para evitar justificaciones. Justamente, ¿no? Eso es como para qué, o sea, no es como el ahorita, sino qué es lo que quiero lograr con eso, hacia dónde me va a llevar, justamente lo que les digo, ¿no? O sea, es como pensar hacia adelante. Ok, también Chisco Antonio nos dice que a lo mejor un problema más específico, un ejemplo más específico para aterrizarlo. Un problema más específico, por ejemplo, imagínense que en esto que estábamos planteando, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen algo que es la pérdida de peso, por ejemplo. Entonces eso ya lo identificaron como su desafío, como su problema, como por ahí nos dice Osvaldo Torres. Evidentemente eso tiene una serie de causas, por ejemplo, la baja calidad de la alimentación o, por ejemplo, el sedentarismo laboral, y evidentemente eso tiene efectos. Esos efectos son que ustedes tienen mal humor, seguramente, que ustedes tienen problemas de peso, etcétera. Evidentemente, cuando nosotros hacemos todo este árbol, entonces es más fácil traducirlo a los objetivos. Entonces, mi objetivo es perder peso y justamente los que eran originalmente causas se van a convertir en medios, en donde justamente, pues si ya sé que la mala alimentación es una causa, pues entonces lo voy a convertir en un medio, buscar la manera de tener una mejor alimentación, y ahí puedo desde hacer dietas, seguir dietas, buscar alimentos ricos en fibra, por ejemplo, no sé, etcétera, y justamente ir haciendo estas listas, y justamente cuando yo llegue a esta parte de los fines, pues me va a hacer mucho más sentido, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que voy a lograr? Pues una mejor calidad de vida, probablemente no me voy a enfermar tanto. Justamente, como les digo, este es un ejemplo muy general, pero ustedes lo podrían llevar a cualquier aspecto de su vida, y sobre todo, como también les decía, si tienen una empresa o si tienen gente a su cargo en su trabajo, también esto funciona mucho para resolver este tipo de situaciones muy particulares que a veces se dan en todos puntos y que no sabemos cómo atacarlo. Entonces, justamente nos da como una idea completa de lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a obtener de ello. Claro, de hecho, justo les pusimos este árbol de problemas, tu árbol de objetivos, para que puedan descargarlo. Y este mes de marzo, exactamente, el hashtag es mi objetivo en marzo es, pónganos en Instagram a lo mejor y nos comparten una foto, ¿no? Mi objetivo en marzo es un viaje, no sé, trabajemos sobre esto y por eso les estamos dando este material para que pongamos cuál es el problema y luego la solución, como ya nos lo explicó la profesora. Enrique Monraz dice, ¿cómo mantener vivo el interés de un objetivo que nos llevará muchos años? Sí. Uy, vaya, un proyecto de vida. Justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Muchas veces el visualizar los fines nos ayuda. Yo no les voy a mentir, evidentemente la motivación se cae a veces, hay como esta situación de que a veces uno no tiene como la capacidad de mantenerlo en mente. Yo lo que recomiendo es que, por ejemplo, ustedes pueden escribir los fines.
finalmente para qué lo estoy haciendo, qué estoy buscando y ponerlo en un lugar que sea significativo para ustedes. Cada vez que tengan como esta situación de recaer un poquito, de no sé por qué lo estoy haciendo, recordemos esto, finalmente no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y si nosotros entrenamos de esa manera nuestra mente a tener disciplina, a seguir nuestros objetivos y a verlo no por el resultado inmediato, sino por lo que voy a lograr posteriormente, va a ser muchísimo más fácil que nos mantengamos. Tener siempre como estas claves que a veces son como muy visuales o que son muy reales también nos ayuda. Como les digo, escríbanlo, tengan un recordatorio. Hay gente que, por ejemplo, cuando se compromete con algún objetivo se pone una pulserita. El caso es tener este recordatorio, que no es la pulserita en sí, ¿no? Sino como el fin que yo estoy buscando. Es un recordatorio de hacia dónde voy. Eso funciona muchísimo. Muy bien, pues entonces los invitamos a los alumnos, a la comunidad, a que nos pongan cuáles son sus objetivos para en marzo darles estas herramientas. Entonces, por eso queremos empezar con esta clase de cómo me planteo un objetivo, cómo voy a empezar a materializar el proyecto que tengo. Vaya, el proyecto de vida cada uno, por eso es una reflexión muy personal, plantéenselo, porque el proyecto de vida, claro que es algo que vamos a hacer durante toda nuestra trayectoria, pero este proyecto se va a ir, cada paso con un objetivo, como la frase que nos compartiste al inicio. ¿Qué estás haciendo hoy para lograr hacer lo que quieres? ¿No? Bueno, pues vamos a ir construyendo esto. La clase de mañana, por supuesto, como estamos planeando a futuro, sin duda, un gran recurso. ¿Cuál es? Ya que sé qué es lo que quiero, el recurso financiero, ¿no? Claro. Tú lo sabes, y todos queremos hacer, todos tenemos muchos planes, pero y luego ¿cómo le hacemos monetariamente? Pues la clase de mañana vamos a tener a nuestro profesor especialista para que nos dé un plan financiero eficiente personal. Y bueno, sigan en este hashtag, mi objetivo en marzo es en Twitter @clases_magnas y en Instagram @clasesmagnasut. Y compártanos para irlos apoyando a lograr sus objetivos. ¿Alguna reflexión, consideración final, maestra? No, pues agradecerles, y lo importante aquí no es empezar, sino mantenerse. Entonces recuerden que los objetivos son a largo plazo y justamente pues busquen la manera de hacer feliz, de que sean felices con lo que están haciendo en su vida. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos mañana en la próxima clase. Hasta luego.